Buen día, iglesia. Un gusto verlos. Les invito a abrir sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Tuvimos algunos días de calorcito y ya se fueron. Volvió el frío, ¿no? Y esto generó en nuestra casa un debate porque tengo una hija que le encanta el frío y no quiere que venga el verano. Tengo una esposa que es al revés, odia el frío y ya está buscando el calor del verano. Pero somos así, ¿no? Siempre queremos una cosa o el otro. Frío o calor, invierno o verano, River o Boca. ¿Ah? No, no podías decir, me gustan los dos. No puedes decir eso, te echarían del país, ¿no? Y venimos estudiando esta carta y en esta parte de la carta Pedro está hablando de la iglesia. Y a veces, cuando pensamos en la iglesia, pensamos en lo que debería ser y lo que debería hacer. ¿Y cuál de las dos cosas es más importante? ¿O qué es más importante? ¿Lo que hacemos dentro como iglesia o lo que hacemos afuera como iglesia? ¿Qué importa más, la salud de esta iglesia o nuestra misión? ¿Deberíamos sacrificar nuestro llamado a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra para asegurar la salud de nuestra iglesia? ¿O deberíamos sacrificar la salud de nuestra iglesia para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra? Y creo que Pedro no nos permite esa dicotomía, como si tuviéramos que elegir entre ser una iglesia bíblica sana con doctrina sólida o una iglesia enfocada en las misiones y la evangelización. Creo que lo que vamos a ver en este pasaje es que no podemos hacer la misión correctamente si no tenemos las cosas sanas y en orden acá. Y si no estamos haciendo las misiones, hay algo mal adentro. Bueno, creo que lo que deberíamos pensar es en estos carteles que vemos en los dos lados del salón, ¿no? Por un lado, queremos crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Queremos ser una iglesia sana, queremos ser una iglesia donde las personas están creciendo en su amor mutuo, en su santificación. Al mismo tiempo, sabemos que la cosecha es mucha y los obreros pocos, así que oramos por más obreros, ¿no? Bueno, pero antes de aplicar esta idea a nosotros, deberíamos entender el contexto de esta carta. Cristianos expulsados de Roma por su fe ya están en un nuevo lugar. Quizás conocen a los otros cristianos a su alrededor, pero quizás no. Pero ciertamente no se sienten en casa. Son peregrinos, exiliados. Y Pedro dice, deben vivir juntos en la comunidad de fe como iglesia, deben buscar la santidad y como vimos la semana pasada, esto tiene muchas consecuencias. Y en el pasaje de hoy, Pedro va a usar términos muy interesantes para describir a la iglesia, quiénes somos como un pueblo. Y por eso nos preocupamos por quiénes somos, por la salud del cuerpo. Pero luego Pedro, como en la misma frase, en la misma oración, va a decir, pero todo esto de quienes son, los impulsa a salir al mundo en misión. Entonces vamos a leer el pasaje para entender lo que significaba en los días de Pedro, para que después podamos aplicarlo a nosotros. Oramos. Padre Santo, esto es nuestra oración, que podamos entender lo que este pasaje significaba
para estos creyentes ahí en Turquía, tratando de entender cómo vivir como peregrinos, para que después podamos aplicar estas verdades a nuestras vidas, a nuestra iglesia. Así que pedimos tu ayuda, Señor. Habla, oh Dios, edifica tu iglesia. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que, en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifican a Dios en el día de la visitación. ¿Cómo vivimos como peregrinos en la iglesia en misión? La primera cosa que vemos es ofrecer sacrificios espirituales como una casa espiritual. Los versículos 4 al 8 dan la ilustración de la iglesia como una casa espiritual que ha sido construida y que se está construyendo sobre Jesucristo, la piedra angular. Pensemos primero en esta idea de Cristo como la piedra angular. Pedro dice en el versículo 4 que Él es una piedra viva. Hermanos, Cristo no está muerto, resucitó y está vivo. Y fue elegido y es precioso ante Dios. Una vez más nos recuerda que la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo no fueron accidentales, pero parte del plan soberano de Dios Padre. Y Pedro muestra que hay dos respuestas a este Jesús. Uno es que este Jesús es Mesías, es el prometido de Dios, es Salvador. Y Pedro cita acá varios pasajes del Antiguo Testamento para mostrar que era el plan de Dios. O sea, de nuevo, no fue un accidente. El versículo 6 es una cita del Isaías capítulo, no me acuerdo, pero de Isaías. Versículo 6 dice, pues esto se encuentra en la Escritura, yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. O sea, Dios prometió enviar a uno que sería la piedra angular, y esto se cumplió en Jesús. Porque quienes creen en él, dice Isaías, no serán avergonzados. Es decir, nunca se avergonzarán de su decisión de seguirlo. Y en versículo 7, Pedro dice, esto es verdad para todos los que creen.
cree en Jesús y no serás avergonzado. Esto es una manera de responder a Jesús. Fe, confianza en Él. Pero hay otra manera de responder a esta piedra viva, y es rechazo, incredulidad. Y acá Pedro cita el del Salmo 118 que leyó Sam, y de otro lugar en Isaías también en versículo 8. Pero quiere mostrar que así como podemos estar seguros de que algunos responderán a la piedra angular con fe y confianza, otros van a responder con rechazo. En este caso, la piedra angular, Jesús, se convierte en una piedra de tropiezo. Tropiezan, dice Pedro, porque desobedecen la palabra de Dios. No pueden comprender, seguir a Jesús y sus caminos. Pero es como si Pedro dice, no se desanimen, porque para esto estaban destinados. Es fuerte. Y algunos dirán, bueno, saben que no todos van a ser cristianos, ¿no? Algunos rechazan esta fe por completo. Sí sabemos y lo esperamos. Algunos van a rechazar a Jesús, pero otros van a confiar en Él. Y eso es lo que vemos en estos versículos. Para algunos, Jesús es la piedra angular sobre la que se construye su vida. Para otros es una piedra que les hace tropezar. Y yo me encanta la simplicidad de esto. Porque tal vez la pregunta más importante en el mundo, es, ¿qué harás con Jesús? ¿Cómo vas a responder a este hombre, Dios, quien es Jesús? Que vino a este mundo para vivir una vida perfecta y dar su vida en rescate por su pueblo, para pagar con su vida por los pecados de su pueblo. Y luego resucitó para demostrar que no se trata de un hombre cualquiera, sino de Dios, demostrando que había vencido al pecado y a la muerte y que es la piedra preciosa, elegida, sobre la que se edifica la iglesia. Entonces, ¿lo rechazarás? ¿Lo desecharás como una piedra que no sirve como, esta piedra no? ¿O comprenderás que Él es el Salvador elegido, precioso y valioso, digno de tu confianza y tu esperanza? Que en Él hay lo que no puedes encontrar en este mundo: paz, perdón, libertad, esperanza. Te pregunto, ¿qué harás con Jesús? Te ruego que no seas como esos constructores insensatos que lo desecharon, sino que lo atesores y confíes en Él para tu salvación. La verdad es que Jesús divide el mundo entre quienes tienen esperanza y quienes no la tienen. Los que van camino a la gloria eterna y los que van camino a la destrucción eterna. Pero para la iglesia, Jesús es la piedra angular. Él es el cimiento sobre el que estamos siendo edificados. Y dos cosas rápidas sobre esta frase, o el mandato realmente del versículo 5, donde dice, sean edificados. Primero, entendemos que Dios lo está haciendo. No dice edifiquen, dice sean edificados. Dependemos de Él para que nos edifique juntos como iglesia. Y si en algún momento pensamos que podemos hacerlo con nuestros propios esfuerzos, nos equivocamos. No podemos. Segundo, vemos que es un proceso, estamos siendo edificados. Es un proceso continuo.
Y es como este torre al lado del Libertad, el supermercado acá, que comenzaron antes de la pandemia y me parece que siguen haciendo cosas así. Bueno, hay más edificios en la ciudad que parecen nunca van a terminar construirlos, ¿no? Pero así es la iglesia. Dios nos está construyendo como una casa espiritual. Y esto va a continuar hasta que venga Jesús. Siempre hay cosas que hacer, pecados de los que arrepentirse, falsas esperanzas que revelar. Entonces, sean edificados, dice Pedro. ¿Pero sobre qué? Bueno, Jesús. Jesús es la piedra angular sobre la que se edifica la iglesia. No el Papa, no un apóstol que tiene una nueva revelación del cielo, no el carisma del predicador, no los dones milagrosos de la gente. Es sobre Jesús que se construye la iglesia. Y lo que pasa con una piedra angular es que esta piedra establece el modelo para todo lo demás. Entonces, si la piedra angular está torcida, ¿qué pasa? Todo lo demás está mal también. El propósito de esta piedra es que todo lo que se construya sobre ella encaje. Busca estar en armonía con ella. Y así es con Jesús como piedra angular de la iglesia. Él establece el modelo. Y nosotros también como piedras vivas, como dice en versículo 5, modelamos nuestras vidas según su ejemplo. Así que Pedro enseña a estos peregrinos que Jesús es la piedra angular. Pero ¿la piedra angular de qué? Bueno, él dice una casa espiritual, y es una casa espiritual que tiene un propósito. Pero, ¿qué significa ser una casa espiritual? Bueno, con todas las imágenes y palabras que usa Pedro acá en este pasaje, la idea que él quiere comunicar es que están siendo edificados en el templo de Dios. Una casa espiritual es el templo de Dios. Y sabemos que el templo de Dios es donde mora la presencia de Dios. Ninguno de estos creyentes, estos lectores de esta carta, están en Jerusalén. No pueden ir al templo. Y si tuvieran que estar en el templo físico para experimentar la presencia de Dios, nunca la experimentarían. Y como exiliados, están lejos de su patria, lejos del templo, lejos de todo. ¿Pero esto significa que están lejos de Dios? Claro que no. Porque ellos, como iglesia, son el templo de Dios. Pueden tener la seguridad de que Dios está con ellos. No están solos. Sí, están lejos de su patria, pero no importa. Son una casa espiritual y por lo tanto Dios está con ellos. Y la idea de que cada creyente es el templo de Dios y nosotros como iglesia somos el templo de Dios es una verdad que encontramos en el Nuevo Testamento en varios lugares. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo escribe: ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifican a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. En otro capítulo dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Entonces, como creyentes, hermanos, como iglesia, somos el templo de Dios, al igual que con estos peregrinos. ¿Y por qué somos el templo de Dios? Su morada
tenemos un propósito, tenemos una misión, un para qué. ¿Qué dice al final del versículo 5? Son todo esto para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El propósito es ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, no significa los sacrificios de los animales como se ofrecían en el Antiguo Testamento. No está hablando de estos sacrificios. Ni los sacrificios que se ofrecían en los templos paganos que los rodeaban. Hace algunas semanas estuve en Turquía para una reunión y después tenía el privilegio de ir y visitar a algunos amigos que están en la obra ahí en otra ciudad. Y porque son buenos amigos, me llevaron a la antigua ciudad de Sardis, que se menciona en Apocalipsis, ¿no? Y también a Éfeso. Y ahora solo quedan ruinas, o sea, no hay una ciudad viva ahí, son solo ruinas. Pero caminar en estas calles, en una ciudad donde la Biblia habla de este lugar, fue algo interesante, ¿no? Pero en esta ciudad Sardis, que es parte de la región que recibió esta carta de Pedro, ¿no? Podés ver las ruinas de un enorme templo dedicado a Artemisa, una diosa griega. Y ahí en este templo hicieron todo tipo de sacrificios con la esperanza de ganarse el favor de esta diosa. Pero justo afuera del templo se construyó una pequeña iglesia que aún se conserva. Pero comparada con el gran templo de Artemisa, con sus enormes columnas, esta pequeña iglesia parece insignificante. Como tiene ladrillos sencillos, viejos, nada que ver con estos columnas del templo Artemisa. Pero Pedro dice, no importa, porque ustedes son una casa espiritual, construido por Dios. Jesús es la piedra angular y el propósito de esta casa espiritual es ofrecer sacrificios espirituales. No como esos sacrificios inútiles que se ofrecen al otro lado de la pared, ¿no? Sino sacrificios espirituales que agradan a Dios. Bueno, ¿qué son estos sacrificios espirituales? Pablo nos dice en Romanos que nuestras vidas deben ser un sacrificio. O sea, en lugar de animales, ofrecemos nuestras vidas. En Filipenses, el sacrificio es una ofrenda que impulsa la obra misionera de Pablo. En Hebreos es un sacrificio de alabanza, es decir, nuestra adoración es un tipo de sacrificio espiritual. En un momento vamos a ver que anunciar al mundo la gloria de nuestro Dios es un sacrificio espiritual. O sea, hemos sido edificados y estamos siendo edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Este pasaje es muy profundo y hay mucho más para tocar, pero pasemos al segundo punto. Vivir como extranjeros en misión significa también proclamar las virtudes de Dios como su pueblo elegido. En estos dos versículos, 9 y 10, encontramos varias descripciones de la iglesia. Dice así, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Versículo 10, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios.
no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y cada descripción merece una hora para hablar y entender la profundidad, así que comencemos, ¿no? Bueno, primero, un linaje escogido. Literalmente significa una raza escogida. Y esta frase se aplica en muchos lugares a Israel. A lo largo del Antiguo Testamento leemos que Israel es el pueblo escogido de Dios, su linaje. Pero el Nuevo Testamento enseña, y acá Pedro específicamente, que la iglesia es el cumplimiento de estas promesas. La iglesia entonces es un linaje escogido que ha obtenido su membresía en este nuevo linaje no por descendencia física de Abraham, pero por fe en Cristo Jesús. Somos, como iglesia, un linaje escogido. Pero también dice que somos un real sacerdocio. Versículo 5 también decía sacerdocio santo. Y esta es una idea que viene directamente del Éxodo capítulo 19. Y es importante entender el contexto de lo que estaba pasando en Éxodo en este momento. El pueblo de Dios ha sido salvado de Egipto. Ahora están en el monte Sinaí y Moisés está subiendo para recibir la ley de Dios. Y ahí en este monte Dios le dice a Moisés, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios. ¿Y qué hizo Jesús a los egipcios? Los destruyó. Y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, o sea, debido a esto, si en verdad escuchen mi voz y guarden mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces Dios, en Éxodo, llama a su pueblo a ser un sacerdocio en su conjunto, como una nación. Porque a veces cuando pensamos en la palabra sacerdocio o un sacerdote, especialmente en el Antiguo Testamento, pensamos en un hombre, ¿no? O varios hombres, como Aarón es un sacerdote. Pero acá la idea es que la nación, todos van a servir como sacerdotes. Bueno, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote sirve como mediador entre Dios y los demás. Ayuda a la gente a conocer y adorar correctamente a este Dios. Así que el llamado de Israel era ser santo y así representar a Dios ante todas las demás naciones. Ayudarlas a conocer y adorar correctamente a Dios. Mediar a Dios ante las naciones. Y por supuesto sabemos que Israel no lo hizo bien, ¿sí? Pero acá, en Pedro, él toma esos mismos términos y los aplica a los creyentes, las iglesias en Turquía. Y dice, ustedes son real sacerdocio. Deben vivir vidas santas y representar a Dios en Cristo ante las naciones. El llamado para la iglesia es ser un sacerdocio real, santo, que representa a Cristo ante todas las naciones del mundo. Y es más, Pedro dice que son una nación santa. Y tal vez hemos escuchado esta frase demasiado veces y no nos llama la atención como debería hacer. Porque Pedro les dice a los creyentes que vivían exiliados en el Imperio Romano. Él dice, son una nación santa, una nación separada. Sí, puede que sean ciudadanos de Roma, pero en realidad son parte de una nueva nación santa que pertenece a Dios, una nación cuyo rey es Jesús y no César.
son palabras fuertes. Entonces no debería sorprendernos que los primeros cristianos fueran frecuentemente acusados de traición. Y la semana que viene vamos a ver cómo debemos relacionarnos con las autoridades terrenales. Pero el punto acá es que, una vez más, su ciudadanía, su lealtad pertenece al Rey Jesús, sobre todo. Son una nación santa, separada. También dice Pedro, son un pueblo adquirido para posesión de Dios. Otras versiones dicen un tesoro especial. Y acá Pedro alude a cómo un rey solía tener la responsabilidad de cuidar el tesoro de su nación, ¿no? Como acá es el tesoro de Argentina y es mi responsabilidad como rey cuidarlo. Pero también cada rey tenía su propio tesoro que pertenece a él, ¿no? Y esto es la idea acá, que el pueblo de Dios, la iglesia, es el tesoro propio, especial de Dios, del Rey Jesús. Los adquirió para sus propósitos mediante el sacrificio de Jesús. Es su tesoro especial. También dice que es ahora pueblo de Dios, ahora los que han recibido misericordia. Y estos, en versículo 10, es una cita, una referencia a otros pasajes del Antiguo Testamento, específicamente de Oseas capítulo 2. Y de nuevo nos ayuda a entender el contexto de lo que está pasando en Oseas. Israel era el sacerdocio real de Dios, la nación santa, pero había roto el pacto divino, hicieron malas cosas. Adoraron otros dioses paganos, ya no eran su tesoro especial, ya no eran un sacerdocio real, santa. Debido a que su pueblo actuó como las naciones paganas que lo rodeaban, Dios los envió al exilio, ¿no? Pero en medio de este exilio, Israel recibe esta profecía de Oseas. Y es una profecía de que algún día el sacerdocio real y la nación santa sería restaurado. Dice Oseas, capítulo 2, y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y acá en Pedro, él toma esta profecía y dice que se ha cumplido en ustedes, la iglesia. Peregrinos y extranjeros en este mundo, ahora son la nación santa de Dios, el sacerdocio real, han recibido la misericordia de Dios, son su pueblo. Y tenemos que imaginar estos peregrinos, exiliados, perseguidos por su fe, sin identidad propia. Y Pedro dice, pero ustedes son la iglesia, una nación santa, un sacerdocio real, un tesoro especial del Dios del universo, un pueblo que ha recibido la misericordia de Dios en Jesucristo. Eso es lo que significa ser la iglesia. Y hermanos, todas estas cosas describen a nosotros como iglesia. Pero acá llega la pregunta importante. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué propósito tiene tantas bendiciones? ¿A fin de qué? Bueno, lo leemos en el versículo 9. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, declarar al mundo que el Dios todopoderoso del universo ha llamado a su pueblo de la oscuridad, de la esclavitud, del temor, de la muerte,
a la luz, al perdón, a la libertad, a la vida, mediante Cristo Jesús. Hermanos, somos cristianos a quienes Dios ha salvado y formado en su iglesia, sobre quienes ha derramado su incalculable bendición en Jesús. Y aunque somos peregrinos en este mundo, nuestro propósito es anunciar al mundo a través de nuestras vidas, a través de nuestra predicación, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es? Ser una iglesia sana, una iglesia donde las personas crecen en santificación y amor mutuo, una nación santa, o ser un pueblo que anuncia al mundo quién es Jesús. Bueno, Pedro, de nuevo, no nos permite esa dicotomía. Si realmente entendemos lo que significa ser el pueblo elegido de Dios, si realmente crecemos en conocimiento, en amor, en santificación, entonces vamos a comprender y vamos a ser fieles a nuestra misión de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dios nos ha bendecido para ser una bendición. Dios nos ha formado como su iglesia, su tesoro especial, para que anunciemos al mundo su gloria. Es nuestro propósito. Por eso tenemos tantas bendiciones como iglesia. Terminemos entonces con los versículos 11 y 12. Queremos anunciar al mundo la gloria de Dios. Y lo hacemos anunciando, proclamando, predicando, compartiendo con nuestros vecinos y familiares quién es Dios. Pero en el contexto de un entorno hostil donde vivir como Jesús llama la atención, Pedro les dice a estos creyentes que también pueden y deben glorificar a Dios con su vida, siendo fieles peregrinos y exiliados. Dice, versículo 11, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Acá hay otro llamado a los creyentes a buscar la santidad. Es un tema repetido en este libro, ¿no? Dice, absténganse de las pasiones carnales, mantengan una conducta honorable. Y acá Pedro ayuda a estos creyentes y a nosotros a comprender la realidad del pecado. Porque a menudo no le damos la seriedad que deberíamos a nuestro pecado. Ya hemos visto en esta carta que una manera de buscar la santidad es asegurarnos de que nuestro modelo sea Dios y no quienes nos rodean. Dice, sean santos porque Dios es santo. No dice, sean mejores que fulano, ¿no? Dios es el modelo. Y acá hay otra motivación para buscar la santidad y tomar el pecado en serio. Estas pasiones carnales no son neutrales, dice Pedro. Estas cosas combaten contra el alma. Qué fuerte, ¿no? O sea, tu deseo de buscar la santidad se debe a que sabes que el pecado mata, combata contra tu alma. Y debes estar listo para contraatacar. Y cuando lo hagas, ten en cuenta que el mundo lo notará. Pedro dice que el mundo va a decir, ¿qué les pasa a estas personas? Viven de forma diferente.
Y cuando intenten inventar excusas de por qué sos malo, lo considerarán y pensarán y dirán, tal vez el Dios de estas personas tiene razón. Hermanos, sabemos que para compartir el Evangelio tenemos que abrir la boca y hablar. ¿Sí? Dice Pablo, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Pero también debemos darnos cuenta de que donde quiera que vayamos, predicamos con nuestras vidas. Pedro dice, el mundo observará sus obras y las considerará, es decir, las evaluará. Pero quizás deberías evaluarte a vos mismo primero. ¿Mi forma de vivir demuestra fielmente quién es Dios? ¿Las cosas en las que pongo mi esperanza demuestran quién es Dios al mundo? ¿Mi forma de responder al estrés y la ansiedad se ve diferente para el mundo? En un mundo donde la pornografía es normal y se celebra, ¿soy diferente como seguidor de Cristo? Pedro llamó a estos creyentes que vivían en el exilio a la santidad. Los llamó a comprender lo que significa ser la iglesia de Cristo en este mundo. Tantas bendiciones hemos recibido. Pero Él quería que ellos entendieran y quería que nosotros entendiéramos que somos el pueblo de Dios en este mundo y que tenemos una misión. Nuestra búsqueda de santidad y crecimiento nos lleva a proclamar a Cristo en el mundo, a través de nuestro testimonio y a través de nuestras vidas. Hermanos, no tenemos otra opción. Si somos una iglesia sana, somos una iglesia en misión. Punto. Crezcamos en la palabra para que podamos llevarla hasta los confines de la tierra, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Y justamente esto es lo que queremos ser como iglesia. Una iglesia creciendo en santificación, creciendo en amor mutuo, creciendo en conocimiento de tu palabra, pero también una iglesia que está saliendo para proclamar al mundo quién eres. Señor, ayúdanos a ser una iglesia